Vamos a hablar un poco de antropofagia. Bueno, hemos preparado un informe que dice así. Esta conducta, quiero decir, la antropofagia, data de tiempos inmemoriales. Incluso en la mitología encontramos antecedentes. En los mitos griegos, que parecen tan modositos, descubrimos seres humanos o divinidades que cada tanto se comen unos a otros. Por ejemplo, en ocasión del combate en las puertas de Tebas, me refiero a la lucha de los 7 contra Tebas, pues uno de los 7 jefes, Tideo, fue herido en el vientre por Melanipo. Anfiarao, de quien hablábamos ayer, el mago Anfiarao, dio muerte a Melanipo, le cortó la cabeza y se la llevó a Tideo, el que había sido herido por el finado. Y Tideo, para vengarse o ciego de furor, vaya a saber, abrió aquella cabeza y se comió los sesos de su enemigo. Atenea, la diosa Atenea, que tenía pensado conceder la inmortalidad a Tideo, al ver semejante merienda, se horrorizó y renunció a su intención de hacerlo inmortal. Incluso le dijo a Tideo, ¿ves? Hubieras podido ser inmortal, pero por aliento no se te ha concedido semejante don. En otra oportunidad, Licaón, el rey de Arcadia, quiso poner a prueba la clarividencia de Zeus, el príncipe de los dioses. Mala cosa poner a prueba a los dioses. Pero a tal efecto sirvió en la mesa del dios nada menos que los miembros hechos guisados sería la palabra, de un joven de la región llamado precisamente Árcade. Digo, a ver si este es tan clarividente y se da cuenta de lo que le estoy sirviendo. Zeus inmediatamente advirtió que aquel guiso era del joven, estaba hecho con el joven Árcade, e inmediatamente lanzó un rayo, fulminó a Licaón, lo convirtió en lobo y eso fue todo, ¿no? En realidad, haberlo convertido en lobo significaba condenarlo a cierta voracidad, ¿no? Incluso parece que ese lobo, es particular, el que antes había sido Licaón, fue condenado también a solo poder alimentarse de carne humana. Hizo algo más Zeus, me parece recordar en aquel episodio. Tomó aquel guiso, separó la guarnición, digamos, la parte de las arvejas, la salsa, el arroz, y se rescató lo que eran los miembros del joven Árcade y lo restituyó a la vida. O sea que el poder de Zeus consistía no solamente en darse cuenta de lo que le estaban sirviendo para el almuerzo, cosa que está al alcance de cualquiera finalmente, sino de restituir a la vida las partes animales de aquel almuerzo. Imagínese usted haciendo la siguiente prueba, pidiendo, pongamos por caso un guiso de liebre en un restaurante, y volviendo a la vida a la liebre primigenia, ante el estupor de los mozos, naturalmente, imagínate. Sale corriendo por restaurante. Que ven que ni siquiera era una liebre. Lindo el gatito, ¿eh? Sí. La otra historia corresponde a Atreo, ¿no? El que dio nacimiento a la estirpe, a la trágica estirpe de los Átridas, a la que pertenecía, por ejemplo, Agamenón. Pues Atreo asesinó a 3 hijos de Tiestes, los despedazó, los cocinó y los sirvió como manjar en un banquete dado justamente en honor a Tiestes. Cuando Tiestes se los comió, una cosa terrible, ¿no? Una vez que se produjo la ingesta, Atreo le mostró las 3 cabezas de sus hijos que había tenido la precaución de guardar en el armario y nada, imagínense la sorpresa. Es decir, de este modo se las gastaban los griegos. Era una antropofagia no de campaña, es decir, no hija del hambre, ni de la guerra, ni del furor, sino, en este caso, hasta una antropofagia teñida de vileza por la gran cocina.
había salsas, había guarniciones, manteles, protocolos. Eso es un horror, ¿no? Cambles, el rey de Lidia, era muy glotón. He aquí un caso de antropofagia no fundada en el odio ni en la venganza, sino en la mera gula. Era tan glotón que un día, probablemente sin darse cuenta, se morfó a la mujer. No se dice cómo se la comió, ¿no? Cuando se dio cuenta, es decir, se la comió sin darse cuenta, si no el inciso cuando se dio cuenta sería superfluo. Cuando se dio cuenta del crimen que había cometido, se suicidó. Es una historia trágica, pero sería bueno conocer los detalles. La leeré de nuevo. El rey de Lidia, Cambles, un día se comió a la mujer. Cuando se dio cuenta del crimen que había cometido, se suicidó. No parece pertenecer a los mitos griegos, casi lo diría, con esta estructura así, ¿no? O sea, le falta... No lo sé. Ese dejo de poesía en el medio. Quizá mi ignorancia conspira contra la aparente impertinencia de este mito, porque probablemente venga con un antecedente y un consecuente que seguramente tienen algún sentido alegórico. Contaré lo que pasó con Ulises y el famoso mago Polifemo, ¿no? El famoso cíclope Polifemo. ¿Por qué dije mago? A ver, asocia libremente. No sé por qué dije mago, pero en tal caso no se trataba de un mago, sino de un cíclope. Ulises iba acompañado por 12 hombres. Desembarcó en una isla, se metió en una caverna, llevaba varios odres de vino. El dueño de la caverna era justamente el cíclope Polifemo. Cuando encontró intrusos en su casa, los encarceló, por decirlo así, encerró y se dispuso a comérselos de 2 en 2. Ulises le ofreció vino de Marón y bebió tanto, aquel vino que estaba prohibido beber sin mezclar, ¿no? Era un vino terrible. Y el cíclope bebió tanto que se puso muy alegre. Y en recompensa por el que vino le prometió a Ulises no que no se lo iba a comer, sino que se lo iba a comer en último lugar. Pero siguió ahí chupando como loco y se quedó dormido. Ulises entonces aprovechó y sirviéndose de una estaca que encontró por ahí, le perforó el ojo, que por otra parte era el único que tenía el cíclope, no por tuerto, sino por cíclope. Bueno, se las tomaron, no importa mucho cómo se escaparon. Se escaparon agarrándose de las ovejas, de los carneros, de la parte de abajo. Pero el caso es que la intención del cíclope era la antropofagia. Voltaire, en su diccionario filosófico, también se ocupó del tema de la antropofagia. Recuerda que Juvenal, en una de sus sátiras, refiere que en Egipto, que era un pueblo supuestamente civilizado, los tintiritas se comían a los enemigos que caían en su poder. También dice que Julio César, mientras sitiaba la ciudad de Alexia, descubrió cómo los sitiados, reunidos en consejo, decidieron comerse a los niños de su propio pueblo. Esta decisión estaba fundada en la falta de víveres y en la necesidad de que los combatientes no perdieran su fuerza. Bueno, había un líder de Alexia, Critognat, que fue el que tuvo esa idea logística. Marco Polo, en el libro del Millón, aseguraba que los chinos, junto a los tártaros, se comían a todos los hombres que mataban. Junto a los tártaros es un inciso, por lo menos equívoco. Debió decir que los chinos, lo mismo que los tártaros, se comían a todos los hombres que mataban. Voltaire dice que tal afirmación con respecto a los chinos era inconcebible, dada la benignidad de las costumbres de este pueblo, y creo que tenía razón Voltaire. A los tártaros no los defiende, ya que no es muy bien visto que alguien defienda a los tártaros. Asegura entonces Voltaire que era posible que en épocas de hambruna los tártaros comiesen carne humana, aunque no los chinos. Continúa Voltaire. El más antiguo de los libros que poseemos no nos permite dudar que el hambre arrastrase a los hombres a cometer semejantes excesos. El profeta Ezequiel, según sus comentaristas, promete a los hebreos de parte de Dios
que si se defienden bien contra el rey de Persia, podrán comer carne de caballo y aún de caballero. Pero estas son probablemente calumnias de Voltaire, que no dejaba pasar una oportunidad para lanzar venablos a los hebreos. El jesuita Brebeuf cuenta que en 1640, es decir, no hace tanto, se convirtió al catolicismo el primer iroqués, que eran una tribu de Norteamérica, ¿no? Vecina de Nueva York. Pero un día, el nuevo cristiano, este indio convertido, se emborrachó con aguardiente. Y había una tribu enemiga, los hurones, que andaban por ahí, que todos conocen, una tribu enemiga de los iroqueses, aprovecharon la situación en que estaba este hombre y lo secuestraron. Después de torturarlo, le cortaron un pie y una mano. Y frente al expropietario de aquellos miembros, y los sirvieron y se los morfaron. Incluso convidaron a Brebeuf a participar de aquel banquete, y Brebeuf se negó, alegando que recién había comido. Voltaire dijo haber tenido oportunidad de dialogar con caníbales. En 1737 habían traído 4 salvajes del Mississippi a Fontainebleau. Entre ellos había una mujer a la que Voltaire preguntó si había comido carne humana. La mina contestó que sí, y ante la cara de espanto de Voltaire, se justificó diciendo que era preferible comerse al enemigo muerto que dejar que se lo comieran los cuervos. En definitiva, era alimento, y alimento era lo que escaseaba en las guerras. Para ellos, el crimen era dejar los cuerpos al gusanos. La mujer terminó diciendo: ¿por qué respetar tanto a los muertos si ni siquiera se respeta a los vivos? Voltaire dijo: la superstición dio muchas víctimas y la necesidad obligó a comérselas. San Jerónimo, en una de sus cartas, escribe: puedo deciros algo de lo que sé de otras naciones. Vi escoceses en las Galias, los que pudiendo mantenerse en los bosques con la carne de los cerdos, preferían cortar las nalgas de los hombres jóvenes y los pechos de las doncellas. Este era su alimento favorito, dice San Jerónimo, pero me huele a calumnia. Un escocés que vivía en el bosque, evidentemente era toda una tentación para San Jerónimo. Ya en nuestro continente americano, u otra vez aquí, encontramos que Américo Vespucio, en una de sus anotaciones, cuenta que en el Brasil había nativos que se mostraron muy sorprendidos cuando se les hizo saber que los europeos ya no se comían a sus prisioneros desde hacía muchísimo tiempo. Saben ustedes que los caribes eran un pueblo que en la época de la conquista se extendía por las Antillas y también por el norte de América del Sur. De esa gente, la primera tribu que se conoció, una tribu llamada Calina, Calinago, en fin, eran antropófagos, y los españoles les dieron el nombre de caníbales. Algunos etnógrafos sostienen, sin embargo, que la palabra caníbal fue creada por Colón, quien los creyó indios del Gran Can, y por eso les puso caníbales. Seguramente Colón no había recibido instrucciones de Roy Bartholomew, en el sentido de que es más correcto decir el Gran Jan que no el Gran Can. Si no, se llamarían janíbales. Que es mejor, me parece, janíbales que caníbales. Parece, alguien que dice janíbales parece con más hambre. Ya que la J es una palabra que amenaza la ingesta, que viene con saliva, con perro de Pavlov. Bien. Está la historia de Valdivia también, de Valdivia y de Aguilar, ¿se acuerdan? Esa historia es famosa por otra cosa, porque Aguilar fue después lenguaraz de Cortés, ¿no? Fue traductor y eso, pero el comienzo fue un naufragio. Tenían 15 hombres y 2 mujeres liderados por don Juan de Valdivia, y no les quedaba nada, ni víveres, ni agua, ni ropa, y quedaron ahí en una playa, y cansados, se tiraron a dormir,
y se despertaron rodeados de indígenas que los tomaron prisioneros luego. Al día siguiente, Valdivia y 4 hombres fueron sacados de la prisión y uno tras otro fueron acuchillados, descuartizados y servidos para el banquete ritual. Sus carnes eran tan duras y secas, claro, venían de una dieta muy severa, y estaban tan duros que los indios decidieron mantener al resto y engordarlo un rato. O sea, lo cebaron. Pero en ese lapso aprovecharon los prisioneros para escapar. Igualmente fueron muriendo, primero las 2 mujeres, luego los hombres, y al final quedaron solo 2 con vida, que eran Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, ¿no? Aguilar y Guerrero después se hicieron amigos del cacique Aquincús, y esa es otra historia, pero los que los capturaron se los estaban comiendo a todos. La huida los salvó, los estaban engordando para comer. Así que no era tampoco una cosa ritual y simbólica. Se los comían porque les gustaba, entonces para eso los engordaban, ¿no? Bueno. Voltaire termina su artículo sobre la antropofagia preguntándose si debemos creer que tal costumbre es absolutamente opuesta o alejada de la naturaleza humana, teniendo en cuenta que siempre ha existido. Él la juzga abominable, pero dice que siempre ha convivido de algún modo con el ser humano. Pero tal libro es de Marvin, que es tan interesante, el libro Bueno para Comer, que explica, ya de un modo no tan épico como lo hemos hecho nosotros, sino de un modo más antropológico, cuál es la evolución de esta costumbre de comerse a los enemigos y cómo está relacionada su decadencia con la posibilidad de guardar excedentes. Cuando una sociedad está tan desarrollada como para guardar y comer después, ya no resulta tan perentorio comerse a los enemigos. Una última palabra para los cuentos que adornaron mi infancia, ¿no? En donde siempre estaba la amenaza de que una criatura horrible te comiera. El lobo se comía a la Caperucita. Y va a venir un lobo y te va a comer. Uno tenía miedo de ser ingerido. Ahora los niños de hoy no tanto. No es tan necesario amenazar a los niños de hoy con personajes de los cuentos, ya que otros personajes reales constituyen una amenaza mucho más inmediata y más eficaz. Incluso a veces el mismo padre, el mismo progenitor se convierte él mismo en amenaza. Yo te voy a matar. Y me acuerdo de Carlitos Bugarín, que cuando era muy chiquito creía que mi papá se lo iba a comer. ¿En serio? Su hijo le diría algo, así como hace usted a veces con los chicos. Sí. Mi padre era muy... le complacía mucho asustar a los niños, del mismo modo que a mí. Sí. Hasta que los niños dejaban de asustarse, lo cual era tomado por mi padre como un verdadero fracaso. Mi padre era de esa clase de tipo, venía... eran otras épocas, desde luego, ¿no? Por ahí entraba por el fondo de la casa y en silencio empezaba a rascar con la mano las ventanas. Esas cosas le gustaban. Claro, nadie le pegaba un balazo como ahora. Claro. Antes podía jorobar, ahora. Sí. Soy yo. Muy bien, ¿a quién quiere dedicar esta breve minuta de algunas costumbres gastronómicas? Bueno, si usted me permite, Alejandro, me gustaría centrarme en un aspecto psicológico de esta cuestión. Atención, y hacer hincapié... La antropofagia es antes que nada psicológica. Hacer hincapié justamente en un aspecto que desde la psicología tiene que ver con esto y en el cual todos somos un poco antropófagos. Es decir, todos nos alimentamos de cosas que ciertas personas sobre todo nos dejan o nos permiten
para ir formando nuestro ser y nuestra personalidad. Y ya que usted lo ha nombrado, permito dedicar esto a su padre y permito dedicar esto al mío y a aquellas personas que nos han permitido alimentarnos en esto que psicológicamente se llama identificación, en algunos gestos menores, como puede ser el modo de sentarse, el modo de caminar, pero también en otros mayores, como son las cuestiones éticas o como en su caso, el gusto por el arte y por el canto. Le agradezco mucho esa dedicatoria y lo recuerdo a don Miguel de Unamuno con su célebre metáfora acerca del amor. Él decía que amar era alimentarse del otro y darse uno en alimento. Es una alegoría estupenda que permite trabajar con el esfuerzo que hace uno para mejorarse, es decir, para sazonarse, para hacerse más gustoso al solo hecho de satisfacer mejor a aquel que nos va a comer. Es una alegoría estupenda. Bueno, ¿con qué quiere que iluminemos, con qué quiere que ilustremos nuestra charla? No hay muchos tangos con alimentos, ciertamente, muchas canciones criollas tampoco, pero hemos seleccionado hoy el tango Fruta Amarga. Debe ser un poco amargo el cristiano. Sobre todo el chino. Sí. Fruta Amarga es un tango de Gutiérrez y Mansi que escucharemos en la versión de don Horacio Molina, nuestro amigo. Adelante, por favor, Horacio.